tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada, de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúcheme, el virus del SIDA atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. Sinceramente se lo digo con todo respeto, de una absoluta irresponsabilidad de su parte. Irresponsable si no lo dijese, porque no se dice que eso puede fallar. Me parece sorprendente que tenga que venir antes de atender a un chico a defender que no lo maten, a pedir por su vida. Me parece increíble. Me parece que tenemos que solucionar eso. Argentina es un país enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. Tenemos que ocupar los espacios y ocuparlos nosotros con gente. ¿Se imaginan una Argentina, una República Argentina, sin esta caridad de soretes viviendo? Me parece que sería magnífico. Buenas noches a toda la gente, a todo nuestro público precioso, hermoso, miserable. ¿Cómo la están pasando en esta noche de sábado cuarentenil del mes de abril? Acá estoy viendo a mi hermana Lupe que se está refregando la cara como diciendo ¿por qué estoy haciendo esto? Me tendría que haber tomado este vino y haberme ido a dormir a ver el Netflix. Sí, justamente publiqué en Facebook, no sé si lo viste, que con vos éramos tan hermanas y tan mellizas que las dos pensábamos en vino y Manaos a la vez. Hay una conexión. Porque entro a su pieza y fue como que la veo así en pedidos ya. Y yo digo, ¿qué estás haciendo? No, tengo ganas de tomar. Y veo que selecciona para el delivery y dice, este local no tiene delivery y era el único que hay en San Juan. Entonces le digo, bueno, dame plata, voy acá a la esquina. Me riego por el grupo. Sí, soy una miserable, siempre hablo de colaborar con la economía local y estoy en pedidos ya. Así que bueno, estamos tomando este fraternal hermoso que tiene un pack story que dice descargar la app, escanear el frente del envase y sorprendente. Sorprendente. Amazing Fraternal. Amazing Fraternal junto a una manada de pomelo que seguramente ojalá que nos escuche la gente de Fraternal y no sé, nos empiece a mandar cajas de Fraternal con solo pasar el chivo. Bueno, yo siempre empiezo diciendo lo mismo. Hubo mucho revuelo esta semana, mucho revuelo. Se levantaron un montón de piedras, alguien agitó el avispero, sacudió esa jaula. Y salieron dio mucho que hablar el Ministerio de Salud de la Nación, que esto fue lo que nos dio pie a pensar esta temática de este programa número 6, Lupe. 6, es el número más grande, o sea, es el proyecto con más continuidad de mi vida. Y me siento muy contenta. Y ojalá que podamos seguir así. Y antes de continuar con esto voy a hacer un breve paréntesis. No se olviden, porfa, de suscribirse a este canal que se llama Leco Cuelo, que ya perdió la dirección y ahora es un canal de podcast. Después cuando evolucione ya lo irán viendo. Que se suscriban, que comenten, porfa, porque es muy importante que comenten, ya que necesitamos que YouTube diga, bueno, esta gente es interesante, está haciendo un contenido piola, entonces la voy a recomendar en el inicio de YouTube de gente que vive en San Juan. O reproduzcan en silencio. Claro, que escuchen este programa una vez y que después lo vuelvan a reproducir en silencio todo el programa completo, porfa, eso nos ayuda un montón. Ustedes creen que no, pero la gente que tiene wifi, por favor, háganos ese favorcito. No se olviden de seguirnos en Instagram, estamos como Miserable Podcast. Síganos en Facebook, no tiene mucho movimiento ahí porque parece que nuestra mamá nada más usa Facebook. Sí, mal. Y no está bueno que se entere que estamos tomando vino en la pizza de Mac. Sí sabes. Quizás nos hagamos un Twitter, lo estamos pensando. Leemos sus comentarios. ¿Qué onda la gente? En Twitter yo entré hace como, 5 meses atrás y me pareció como no entendía nada. Me sentí de otro lugar. Fue como esa vez cuando tenía 12 años y entré a Tumblr y dije, ¿qué es esto? Y cuando tengamos otras plataformas les avisaremos, pero por ahora tenemos esas. Vamos a dejar como siempre los links de Mercado Pago para que colaboren con sus 10, 20, 30 pesitos. Volvemos a agradecerle a todas las personas que nos depositaron su dinero con todo el amor del mundo. Y nosotras les escribimos porque eran gente conocida, muy cercana, muy amiga, y les agradecimos de todo corazón. Esta semana pudimos pagar la luz. Sí, gracias a Dios. Entonces ahora sí, vamos a la temática de este programa, que surgió de un debate que tuvimos con la Lupe sobre lo que se dijo desde el Ministerio de Salud de la Nación.
recomendando el sexo virtual. Como todos saben, una de las mejores medidas en este momento de pandemia es el distanciamiento social. Y el médico infectólogo que estaba hablando en esta conferencia desde el Ministerio de Salud de la Nación, José Marieta, dijo que eran buenas las alternativas de pensar en videollamadas en el caso de que tengamos alguna relación sexoafectiva con alguien que no vive en nuestra casa. También recomendó que si nuestra pareja que vive en nuestra casa tiene síntomas o nosotros tenemos síntomas, no mantener relaciones sexuales. Claramente después de todas estas declaraciones hubo una ola de memes y muchos aplausos desde sectores del oficialismo que aplaudían la hazaña progre de hablar en plan sexo y salud. Y con lo que empezamos a discutir, a debatir, ahí uniendo fichas. Como si fuéramos de la CSI. Y pensábamos que es un avance, es importante que se empiece a sacar el sexo de la zona de tabú, pero estamos hablando de un país en donde la mayoría de las provincias conservadoras tienen encajonada la ESI. Prácticamente la ESI no existe en los sectores educativos y principalmente en San Juan, y no quiero ni hablar en el norte, o sea, porque cada vez que hay una noticia donde obligan a una menor a parir, es la mayoría de los casos en el norte. Específicamente en San Juan, acá los únicos avances que hubo con respecto a la implementación de la ESI fue pensar un par de colegios donde iban a implementar un plan piloto, a ver qué onda, o sea, en resumidas cuentas, qué onda, cómo funciona la ESI, a ver si la aplicamos en toda la provincia. Y en realidad, si ustedes se van a la web y encuentran la ley de la ESI y van a los materiales que son de libre acceso para todo público, es una ley que, bueno, ha ido pasando el tiempo y nosotros también tenemos como ciertas sugerencias y ciertos debates, pero es una ley y un contenido bastante completo. Es necesario, porque la ESI no solamente es coito, la ESI es poder entenderme a mí misma, poder entender mis emociones, poder elaborarlas, poder identificarlas. En las provincias donde se implementó la ESI, aumentó el caso los casos de denuncia de abuso infantil. O sea, un montón de niñas empezaron a encontrar las palabras para poder expresarse y poder identificar abusos que muchos, la mayoría, el 80%, son abusos intrafamiliares. Entonces ya no da más que en el caso de San Juan, la escuela de la familia, dependiente de la Universidad de Cuyo, sea la única autorizada a impartir educación sexual con el título de saber amar, en donde ya se han filtrado clases y se sigue hablando de la homosexualidad o la transexualidad como una enfermedad. Yo quiero acotar algo ahí, una anécdota. En el colegio teníamos, en el parroquial, sí, venía todo muy bien con el cura porque una de las primeras clases que tuvimos fue hablar de exorcismo. Me parece que el tipo ya supo cómo enganchar a los pibes, porque los pibes siempre somos esta cuestión prohibida, el miedo, la fantasía. Y lo primero que hizo el chabón fue a las 7 de la mañana llegar y decir: chicos, hoy vamos a ver una película. Y vamos a ver una película que sale Anthony Hopkins haciendo de un gran exorcista. Entonces nos quedamos tremendo. Y después cuando empezó a mostrar unos videos de YouTube de exorcismo, que no sé qué, que después nos contó que acá en San Juan hace años dejó el seminario de dictar esa cátedra porque estaba suspendida. La derrapó muy feo cuando nos llevó unos folletos que traía de Estados Unidos. Mientras yo cuento esto, la vaca está bendiciendo el vino. Me encanta ese tiene un color rosa. muy lindo, tiene un color es que yo lo tomo por eso. Un color remolacha. Acá nadie me venga que cuando vio el amor de su vida, que lo debe tener en este momento al lado, no me venga a decir: no, fue como habló. No, todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Bien, entonces nos trajo estos folletos donde hablaban de una institución, la homosexualidad. Donde una de las partes muy importantes que para ingresar a este tipo de rehabilitación, la persona tenía que estar convencida de que quería cambiar su vida. Y yo dije: qué bueno, porque estaba una patita ahí entre el catolicismo y no sé. Qué lindo, digo, porque les preguntan, los escuchan, los entienden. Claro. Y hace poco vi una película que se llama La mala educación, de Cameron, no me acuerdo muy bien cómo era, ya después si la encuentro les dejo el link del tráiler donde pueden ver la película, que no es que ellos van convencidos. Muchas veces a estos campamentos, a estos institutos llevan menores que lo único que necesitan este tipo de lugares es la firma de sus tutores. En fin, entonces comienzan estas rehabilitaciones que los torturan, les dicen que están enfermos, les dicen que su problema es psicológico. O sea, cierro acá el paréntesis, saquen sus conclusiones. Sí, también vamos a hablar de, en plan, sexo de salud. ¿Qué sexualidad estamos practicando? ¿Cuáles son los cuerpos que están habilitados para el placer? ¿Qué onda con los cuerpos gordos? Con los cuerpos con discapacidad, con los cuerpos que pasan los 50 años. Sin ESI,
se legitiman un montón de discursos hegemónicos. Yo como me eduqué con respecto al sexo, en un ciber viendo pornografía, jugando juegos que tenían temática pornográfica. Desnudar a Britney Spears, por ejemplo, era uno de esos. Entonces, no podemos hablar con tanta liviandad y aplaudir con tanta liviandad cuando los adolescentes, las infancias y nosotros mismos seguimos inculcándonos en la cultura de la pornografía hegemónica, porque ojalá en algún momento podamos hablar de otros tipos de pornografía, que no es la de la industria, en donde ya han salido un montón de comentarios de, en su mayoría, actrices, que es un laburo de mierda. Y donde nos muestran, como uno de los mensajes nos decía que nos llegaron a nuestro Instagram, que preguntamos cuáles eran los mitos que habían podido develar cada vez que, o sea, con el paso del tiempo y con mayor información, y uno de esos era que la pornografía te enseñaba que las mujeres siempre reciben y que la perspectiva de la pornografía hegemónica es la perspectiva del varón. Es la cámara enfocada sobre las mujeres para que los varones disfruten, porque bueno, vamos a ser claras, mayormente el público de la pornografía hegemónica son varones. Entonces tenemos que interpelar qué es lo que nos están dando para consumir, qué tipo de sexo pensamos y qué tipo de placeres pensamos. En mi caso yo nada más he consumido hasta el día de hoy pornografía lésbica. No concibo, no puedo ver pornografía heterosexual. Me duele el cuerpo, no me excita. Y ni siquiera te hablo de pornografía lésbica súper heavy. Quizá veo a dos lesbianas dándose besos. Nada más. Porque también he visto, no voy a negar que la pornografía lésbica tiene mucho de machismo. Sí. Lo que es duro, lo que es rápido, lo que es todo exagerado. Solo para complacer a este público masculino. Para este programa entrevisté a tres personas. Muy interesantes. Vamos a dejar que las escuchen. Es importante armar el debate. Es importante también poder debatir con personas que saben. Por ejemplo, la entrevista que viene es Ale Bonisolo, que es una psicóloga, una compañera feminista, que ella ha sido encargada de impartir estos talleres de ESI. Y me parece muy importante que las escuchemos. Así que bueno, la siguiente entrevista que vamos a escuchar es de Ale Bonisolo, es una psicóloga, compa feminista, y me parece muy importante que la escuchemos. ¿Qué entendemos por educación sexual integral? La educación sexual integral es el conjunto de actividades que se realizan dentro de contextos formales para que en un principio niños y adolescentes, de acuerdo a sus edades, vayan aprendiendo a conocer su propio cuerpo, a asumir actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato. Teniendo en cuenta que es un derecho humano el acceso a la información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, es que entendemos que la ESI es realmente necesaria de que se implemente en nuestra provincia. ¿Por qué aclaré esto de que se realice en contextos formales y que en un principio está dirigido a niños y adolescentes? Primero porque hay mucha educación sexual que se da de manera informal, ¿sí? La mayoría de las personas adultas, nuestros abuelos, nuestros padres, han ido aprendiendo acerca de la sexualidad y de su sexualidad en particular por medios informales, la pornografía, las experiencias compartidas con los amigos. Entonces, lo que se pretende con el encuadre de la ESI es darle más formalidad a los conocimientos y que estos conocimientos puedan llegar a todas las etapas. Para mí, no solo debe implementarse la educación sexual integral en las infancias y en las adolescencias, sino también en la adultez, tanto temprana como tardía, inclusive en la vejez. Porque hay muchas personas que al haber sido educadas en contextos informales han recibido conocimientos que están muy plagados de prejuicios y de mitos. Entonces, para que podamos vivir una sexualidad sana, de manera integrada, tener un conocimiento completo de nuestro propio cuerpo sin estar atravesados por ningún tipo de prejuicio, es que necesitamos que la ESI pueda llegar a todas las etapas, que sea dirigida o destinada a todas las etapas de la vida. ¿Cómo se imparten los talleres en general? Y dependiendo del público al que uno se dirija, los talleres tienen una parte teórica y también una parte vivencial que tiene que ver con la implementación de distintos recursos y herramientas que van a ayudar a las personas
que lo reciben a poder expresar sus emociones y sentimientos, cuáles son los conocimientos que poseen, como para ir haciendo un sondeo de cuáles son las nociones previas que se traen desde la casa, ¿no? Cada familia se educa de manera diferente. Poder decidir con libertad y responsabilidad cuándo iniciar las relaciones sexuales y con quién, evitar embarazos no deseados, desarrollar el autocuidado y el cuidado del otro para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y también es muy importante porque a través de estas herramientas lo que se llega a enseñar es a respetar la diversidad sexual y rechazar toda forma de discriminación, ¿sí? También que quienes participen de estos talleres puedan desarrollar un juicio crítico acerca de los contenidos y los mensajes cotidianos que circulan sobre la sexualidad, tanto en televisión, internet o en los chistes, ¿no? En las redes sociales. Y también otra herramienta fundamental es poder saber a quién acudir o cómo actuar en caso de violencia sexual. Ahí estaba Ale hablándonos un poco de ESI, que es muy importante saber. Ale ha impartido talleres sobre educación sexual integral y me parece que, bueno, si bien es muy importante y muy interesante lo que ella dice, nosotros le pedimos un audio que no pasara cierta cantidad de minutos, así que invitamos a que vayan a la internet y vayan a ver estos contenidos que están desde nivel inicial hasta nivel secundario, y es importante también empezar a implementarlo en los niveles universitarios o de formación docente, en el caso de me parece que más que nada en quienes van a ser profesores y tienen que tener cierta perspectiva de género a la hora de afrontar un aula con un montón de pibes que se están conociendo, que te conoces. En realidad el tema del conocimiento viene desde que somos muy peques hasta el día de nuestra muerte. No podemos seguir asumiendo esta idea de que el conocimiento es la exploración en la adolescencia y la revolución. No siempre nos vamos revolucionando. Bueno, siempre tenemos la chispa de la revolución. Claro, y el caso que más me gusta siempre citar es el caso de una poeta que nos visitó en una varieté feminista el año pasado, la Yossi, que ya después les voy a pasar el dato y les voy a pasar un montón de poesía de ella, que es una mujer que empezó a escribir poesía a los 60 años y empezó, lo que nos contaba, a valorizar y a descubrir su sexualidad desde esa edad. Toda su vida se la pasó criando a sus hijos, para sus maridos, para los demás, y después ella se dio cuenta que ella quería hacer cosas para ella y se encontró con toda una situación descubriéndose, redescubriendo su cuerpo. La otra vez nos mandó fotos y vimos fotos en Facebook donde hizo un desnudo y fue genial. A mí me parece re importante que cuando hablamos de sexualidad hablemos de todos los cuerpos y que no nos olvidemos de los cuerpos de adultos mayores, que muchas veces los sacamos del plano porque decimos no, listo, y más que nada las mujeres que pasan la brecha de los 50 años, listo, la menopausia, no tenés ganas de coger. Y eso es una construcción. Hay gente que no tiene ganas de coger, hay gente que se autopercibe sexual con 16 años. Entonces la sexualidad es un amplio espectro de variedades, de disidencias, que está bueno que conozcamos y que nos podamos sacar un poco estos prejuicios. Lo que me parecía interesante charlar sobre lo que decía Ale en la entrevista es el papel que juegan los padres y las madres, la familia en general, en la vida, en nuestra vida, cuando nos construimos como sujetos, donde empezamos a descubrir nuestra sexualidad. Y es interesante cómo empezamos a ver que hay un montón de cosas que no se hablan o que se hablan desde la informalidad. O por ejemplo esto de que, bueno, mi mamá tiene vergüenza a charlarme de ciertas cosas, entonces yo nunca supe cómo iba a ser mi primera menstruación. En mi caso, en lo personal, yo siempre hablaba esto con mis cuñadas, o sea, las parejas de mis hermanos mayores, porque tenía mucho más confianza con ellas que con mi propia mamá. Y después empecé a conocer mamás en esta etapa militante que tienen una fluida comunicación con sus hijos, y que es interesante y es bastante importante porque así después no nos comemos muchos viajes o no nos comemos muchas sorpresas. Y en esto de ver cuál es la posición o dónde están ubicados los padres y madres en el caso de la educación sexual, siempre se discute el tema de la autorización. Es qué piensan los tutores sobre la implementación de la ESI, si están de acuerdo o no. Realmente lo voy a decir
muy así, liviano, me importa una mierda. O sea, los pibes tienen el derecho a acceder a la información, a acceder a una educación sexual integral con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos. Ahí Ale lo dice. Justamente cuando lo estaba escuchando pensaba en esto. Si somos este ser vivo, el único hasta ahora, que tiene la capacidad de juicio, de pensar, de hacer filosofía, ¿por qué? ¿Por qué no nos cuestionamos el tema del placer? ¿Por qué seguimos con este tabú del sexo? ¿Por qué el sexo sigue estando después de las 12 de la noche en la televisión abierta, en las radios, en foros escondidos de Instagram, Claro. de YouTube? Si somos capaces de pensar a quienes amamos, qué queremos comer mañana, ¿por qué no somos capaces de reflexionar sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro cuerpo, nuestro deseo? Claro, por eso el tema de esto de... Claro, es lo que dice Ale, de construir estos chistes, de construir la frase hecha, de construir todas estas ideas preconcebidas, y que cuando hablamos de una cuestión de derechos, no puedes venir y decir, mi hijo es mío y yo decido si le enseñan o no y me tienen que dar una autorización. No, nadie te pregunta si a tu hijo le pueden dar peronismo en la historia. O sea, si tienen la materia historia o algo parecido a ciencias sociales, no te llega una autorización. Che, ¿le puedo hablar sobre el peronismo bien o mal? ¿O le puedo hablar sobre Irigoyen bien o mal? Nadie te pregunta. Como el video de Alexis Moyano, ¿y cómo le explico a la criatura que estás explicando? Física cuántica. ¿Cómo? Nadie te pregunta si... Ojalá a mi mamá le hubiesen llegado un montón de autorizaciones. Che, ¿le puedo enseñar estadística a tu hija en la facultad, en la carrera de sociología? No quiero que le enseñes estadística porque es una tonta con los números. Eso me hubiese ahorrado mucho. Pero no es así. Es un derecho y es una obligación por parte del Estado que todas las personas tengamos acceso a la información. This is not Corea del Norte, gente. Estaba viendo anoche, ahora hablando de la educación, empecé a consumir muchos videos de mierda porque me encanta, me baja un poco la ansiedad ver peleas en la televisión argentina. Y veía una entrevista, no sé si es un programa de América, a un profesor que estaba haciendo paro, no me acuerdo en qué fecha fue, si fue el año pasado. Pero antes de que cuentes esto. This is a pussy sound. The Pino Sounds. Una de las panelistas era Sol Pérez. Y el profesor fue como que debe haber sido un pibe de, qué sé yo, de 25, 27 años, ponele. Y él puso la mano hacia el frente a Sol Pérez y dijo, no, con vos yo no voy a hablar. Y ella se quedó así como, ¿qué? No, porque yo una vez envié una carta a Revista Pronto y espero que algún día la leas. Y ella se quedó como, no te conozco, no tengo ningún problema con vos. ¿Cuál es el problema? No, porque vos subís muchas fotos a las redes que ha habido tantos pervertidos en este país. Vos tendrías que tener un poco más de cuidado. Y la loca, la verdad que me encantó lo que dijo. Dice, no, mi problema no soy yo la que sube fotos o cómo me quiero ver o lo que sea. El problema es la gente como vos, que piensa que porque yo subo fotos así, los pervertidos, etc. Y él le dice, no, vos tendrías que tener un poco más de cuidado y también contestar a esos pervertidos que te responden. Dicen, yo me tengo que hacer cargo de todos estos tipos que me dicen un montón de barbaridades. Yo tengo que salir a responder. No, el problema no somos quienes subimos ese tipo de fotos. El problema es gente como vos, que tiene ese pensamiento, que los pervertidos existen porque nosotras existimos. Y me queda así como... Damn bitch. Finish him. Damn bitch. También esto que hablaba Ale y me hizo acordar bastante los mensajes que nos llegaron a Instagram sobre el tema de, en el caso de las mujeres, que solamente nos vinculamos con relaciones heterosexuales y relaciones, por lo menos que nos hemos criado, y creo que es la mayoría de la población femenina de Argentina, en casas católicas, algunas casas más ultracatólicas, el hecho de mantenernos puras, el hecho de mantener la virginidad, es algo que nos ha cagado tanto a la cabeza, porque por un lado tenías a tus amigas, que si tenés 16 años y ya estaba la onda esta de hacerse las copadas, y de casi ángeles y de rock and rollear, de cómo no vas a tener sexo. Y había algunas que te decían eso y no habían cogido en su puta vida. Y después estaban los varones que te decían, no, yo prefiero 1000 veces que sean vírgenes. Entonces te criabas con unos mambos místicos y después, por lo menos en mi caso, poder crecer y poder entender que la virginidad es una construcción, que la pureza es una construcción,
algunos mensajes que nos llegaron a Instagram tenían que ver esto de las ideas preconcebidas de yo pensé que en mi primera vez iba a haber velas y sangre, y no hubo ninguna de las dos cosas. O que la primera vez no te podés quedar embarazada y después me enteré que sí y me tomé una pastilla el día después, una semana después. No sabemos, en esos momentos sin información no sabemos cómo funciona una pastilla del día después. Mucha desinformación desde los medios de comunicación. Yo tenía 15 años y escuchaba en la radio que una publicidad que decía, una propaganda que decía, tuve relaciones con mi novio, no me cuidé y al otro día fuimos a un médico amigo de él y me dio la pastilla del día después y yo dije que no, porque la pastilla del día después es abortiva. Yo pasé 5 años de mi vida, hasta los 20 años, pensando que la pastilla del día después, habiéndola tomado en Ese periodo de 24 horas. en ese periodo de tiempo donde pensaba que la pastilla era abortiva, autoflagelándome y pensando cómo la gente puede vender eso, cómo puede ser de venta libre, es algo abortivo, matás bebés. Y la pastilla del día después es como la pastilla anticonceptiva. Bueno, no nos vamos a poner a hablar de métodos anticonceptivos, que podría ser tema de otro podcast, que los métodos anticonceptivos están dirigidos al público femenino nada más, en su mayoría, dejando una gran libertad al público masculino. Sí, dejando una propaganda de Prime a un montón de varones comparándolos con unas bestias salvajes y después ninguna propaganda informativa sobre anticonceptivos. Pasé de tener una pareja que con 23 años pensaba que no entendía lo de las pastillas. Me decía, ¿por qué todos los días tomas pastillas si no tenemos relaciones todos los días? Hermano, ¿qué onda? ¿Qué te enseñaron que no tuviste educación sexual? No. Y con todo esto de hablar del placer y el erotismo, ¿quiénes tenemos derecho al placer? Entrevisté a Anto, que una vez tuvimos una charla bastante interesante sobre el tema de los cuerpos gordos y el acceso al placer. Así que bueno, vamos a dejar que lo escuchen y vamos a seguir tomando este vinito y ya volvemos. Hola a todos, mi nombre es Antonella Finocchiaro, zaraza profesional, pastelera y emprendedora cuando el COVID-19 me lo permite. Hablando un poco sobre la recomendación del gobierno de mantener sexo virtual durante la cuarentena, se me vienen distintos interrogantes a la cabeza en realidad. Desde qué es el sexo y cuál es la mejor manera, ¿no? Y la más segura de practicarlo para cada uno de nosotros, hasta, que creo que es lo más importante, a quiénes va dirigida esa recomendación. Sabemos que el sistema en el que vivimos alienta fuertemente el consumo del sexo en su expresión más capitalista y sobre todo hegemónica, donde entramos entonces las corporalidades gordas y disidentes que no cabemos en ese paradigma. De quién es el deseo y quién tiene el poder de acceder a ese placer que se nos ha visto arrebatado de las manos. Porque claro, la gorda acepta lo que venga con tal de coger, la gorda se enoja si en su desesperación y hambre voraz, no solo de comida, no se le da lo que quiere. Y así miles de cosas quedó y todos les que no entramos ni en el cuedo del maniquí de la marca de ropa cheta del Patio Alvear, escuchamos y hemos escuchado desde la infancia en adelante. Me interesa saber dónde está la representación para las disidencias, por ejemplo, asexuales, arománticas, grisexuales, demisexuales. No sé, el espectro es súper amplio. Quiero que al gobierno le importe educar antes que recomendar. Quisiera ver la ESI en escuelas y lugares de trabajo. El deseo como herramienta de empoderamiento y liberación, no como salida fácil, porque se supone que coger te libera de todos los males acontecidos, incluida esta pandemia mundial. Como gorda se me ha cuestionado constantemente mi deseo, como si tuviera que pedir permiso para vivir libremente mi sexualidad. Las puertas de la sensualidad y los placeres están abiertas para todos aquellos que acaten la norma, sobre todo desde una mirada masculina y protocolar, como es el caso, por ejemplo, del BDSM. Entendemos por BDSM como un conjunto de prácticas sanas, seguras y consensuadas, si no es abuso, como por ejemplo bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Siendo ese el puntapié, se puede jugar como a cada uno le guste con reglas y límites propios. Todos tenemos fetiches, todos somos víctimas de nuestras propias parafilias. Si de por sí para las corporalidades disidentes acceder al deseo sin ser tuteadas al respecto es un lío, imagínense no tener limitaciones mentales en el plano de la sexualidad, saber cómo, dónde y con quién querés jugar para que venga el machito de turno disfrazado de conocedor a querer explicarte a vos que de casualidad te animás cuáles son realmente las reglas del juego del deseo. Entonces, ¿sexo virtual? Sí, dale. Primero lee,
Primero informate, porque nadie lo va a hacer por vos. Y sacate esa bandera de feminismo hegemónico de la frente y realmente cuestionaste qué deseas y por qué. Desde dónde parte y qué límites dejas que se te metan bajo la piel. No cuestionábamos las Barbies a los 10 años porque no teníamos las herramientas ni ese río blanco dando vueltas. Si te choca que a las niñas les impongan un color de nacimiento queriendo marcar lo que sus padres tildan de género asignado, pero no te importa si a esa niña le privan de sus comidas porque no le entra la remerita XXXS, entonces no sos parte de la lucha y no te importa. Y eso también es habitar el deseo. Más importante aún, reinventarlo. Para vos y por todos aquellos que están saliendo de la burbuja. Y para las que tenemos miedo de salir hablando de esto, por ejemplo en un podcast. Quiero hacer una especie de descargo con respecto a todo este tema de los cuerpos gordes. Es genial que comience a existir este tipo de activismo, el activismo gorde. El penúltimo encuentro que hubo, que fue entre Leu, pude ser parte de lo que fue el taller de activismo gorde. No tenía idea de qué trataba, pero justamente porque no tenía idea fue al que me mandé. Era un taller que habían 200 personas. Entre ellas estaba señorita Bimbo y Noelia Custodio, que de todas las chicas que hablaron me pareció genial, sentí muchísima empatía. Lo único que no me gustó fue que las que dirigían el taller te callaban la boca cuando metías un bocado porque querías, no sé, decirle a alguien diciendo, che, te estás yendo de mambo, está siendo muy larga tu discurso, pero cuando hablaba Bimbo o Noelia todas se reían y era como, le estoy tratando de bajar a todas estas Bimbo, Noelia, Pichot del pedestal y darnos cuenta que el feminismo tiene que convertir en todas igual. Esto es horizontal, no tiene que haber jerarquía. Puede haber alguien que te guíe, pero no puede alguien arriba tuyo. Otra de las cosas que quería conversar era el tema de los chistes que he estado viendo en Facebook, pero también de propias militantes, queer, feministas, whatever, y que a mí me dolió un montón, porque yo como gorda, está bien, por ahí me agarra un ataque de ansiedad que la agarra cualquiera, pero yo no te voy a estar diciendo, toma este taquito, maca, y cómetelo, no me lo niegues. No vivimos pensando en comida. Vivimos a veces creo que más traumados por el asco que nos reflejan hacia nosotros, porque todo este odio hace que nos odiamos a nosotros mismos. En la propia serie que recomendé hace unos podcasts atrás, hay una frase muy buena de la protagonista que dice, ¿vos sabés lo que es ser gorda? No gordita, ser gorda, ser un mueble gigante, ser tan enorme que nadie te ve. Entonces empecemos a reflexionar estos chistes que uno dice, ay sí, porque me comí todo, ay me siento como muy gorda, un cerdo. Sí, es como que estoy muy gorda, como que nosotras las gordas, nuestras amigas flacas, tenemos que hacerles de ese rebote diciéndoles, no estás gorda soy yo. Claro, es importante desde el lugar de los feminismos empezar a plantearse un montón de situaciones que obvio nos atraviesan y que nadie nace deconstruido y nadie se deconstruye al 100%. Es un laburo de todos los días que es muy importante, pero por lo menos en este debate, más que ir por el lado de los feminismos, ir por el lado de todos estos sectores hegemónicos. Por ejemplo, la otra vez se dio el caso de un programa de televisión que le dieron con de todo a una chabona que es militante del activismo gorde, que estaba entrevistando a un chavo, parece que un jugador de fútbol, y le preguntó, ¿vos has estado con chabonas gordas? Y el chabón le dijo, no te voy a decir que soy un come gordas, que soy el Kun Agüero. O sea, haciendo referencia a Karina, la princesita cantante de cumbia. Y la chabona le dice, no, o sea, Karina no es gorda, yo soy gorda. Y todo el mundo saltó a pegarle a la chabona porque se rió con el tema del... Bueno, si después pueden encontrar esa entrevista, vayan y búsquenla. Pero ¿por qué le pegan a ella que hace esa entrevista y que en una cuestión, una risa irónica, por una respuesta tan machista, tan patriarcal, tan gordofóbica, él es el que tiene el problema? Y esto del come gorda es algo que los cuerpos gordos, que las personas que hemos tenido problemas de alimentación, hemos tenido que vivir mucho tiempo. Esto de, estar en un grupo de amigos, tener amigos varones que te dicen, bueno, pero las gordas nunca te dicen que no. Y vos estás ahí y sos una gorda y decís, la concha de la lora. Soy el último orejón del tarro, soy la última opción de todos estos culiados porque soy gorda. Y les voy a tener que decir que sí. Y muchas veces me encontré en esa situación de decirle que sí a chabones que ni siquiera me gustaban porque decía,
porque era cuando salíamos los boliches, era una carrera. Si no salías, no ibas a esa noche a transar con alguien, era un desperdicio de tiempo. Como toda una cuestión de ritual entre bandos o entre tribus. Y para mí era una decepción, entonces me terminaba transando cualquiera y aceptando cualquiera porque decía, bueno, no puedo ponerme en fina. Que muchas veces te lo decían así directamente. O sea, vos con ese cuerpo no te puedes poner en selectiva. Se filtran audios de chabones que dicen, no, al chabón le gustan gordas, pero no gorditas, gordas, es su pasión, es su obsesión, como si fuese una parafilia. ¿A qué voy? O sea, todos tenés, como dice Anto, dejémonos habitar por nuestras parafilias, obviamente. La pedofilia no es aceptable, como un montón de parafilias. Estamos hablando de parafilias aceptables. Pero en un grupo de gente que no reconoce o no sabe lo que es una parafilia, te dice, no, porque ese chabón se obsesiona por las gordas. Me encanta. Y lo dice en un lugar grotesco y un lugar asqueroso, sí. Como si fuera, qué asco, mirá, el chabón es como, no sé, ese chabón le encanta el helado de menta, a ese chabón le encantan las gordas. Y es horrible escuchar eso y tener que reírte por esta misma situación de que uno lo normaliza. Claro, o ver ahora la cantidad de memes o chistes de la cuarentena, de que lo primero que va a pasar cuando termine es que vamos a salir rodando. Discúlpenme, pero cada día hay más estudios que demuestran que la obesidad o el sobrepeso no es resultado de una mala alimentación. Con esto no estoy haciendo una apología a la obesidad o que empecemos a comer como se nos recante la regalada gana, porque no vamos a engordar. Pero muchas veces es una cuestión hereditaria. Entonces hay cuerpos que luchan contra eso, se enferman, cuerpos que sufren la anorexia, cuerpos que sufren la bulimia, pero que en realidad genéticamente están constituidos de esa forma, como nos pasa a nosotras. Sí, porque quizás yo veo a una piba que supuestamente entra en el rango de lo normal. Lo he visto, unas pibas Barbie, pero vos te acercás, te abren la boca y es un cenicero, es una chimenea. Es una chimenea y vos decís, vos no te vas a morir de obesidad, hermana, vos te vas a morir de un cáncer de pulmón terrible. Sin ir más lejos, la otra vez le pregunté a mi mamá y le dije, mamá, mi mamá tiene sobrepeso y siempre que va a los médicos le pasa lo mismo que a mí siempre me pasó. Entras y lo primero que te dicen, estás gorda. Abandonar los pasteles, o sea, no, la otra frase hecha. Bajar a los postres. Claro, bajar a los postres, tu problema de rodillas es esto, o tu problema de espalda es la obesidad. Mi mamá tiene una salud de la puta madre, no tiene problemas de hueso, no tiene problemas de colesterol, no tiene problemas de corazón. La chabona hace gimnasia todos los días en la mañana. Sí, entonces, es un ejemplo. Entonces, ¿de qué mierda me hablan cuando te dicen, no, pasa que ustedes dicen, no, que hay que amarse a sí misma, pero en realidad lo que hacen es hacer apología a la obesidad y todo el mundo se ha morido de eso? Viejo, hay gente que tiene colesterol y pesa 60 kilos. Sí. Y yo después, hace un tiempo, descubrí que mi dolor de rodilla, el cual muchos kinesiólogos, muchos nutricionistas, un montón de médicos me dijeron, no, es por la obesidad. Fue por esa vez que casi te moriste, boludo. ¿De qué? De un choque. No, tengo el pie plano, la rodilla desviada, y por esa cuestión física, anatómica de mi pie, es porque me duele la rodilla. Bueno, pero vos en ese accidente debiste morir, boludo. Sí, estoy acá. Hay una historia muy triste de... Pero la contaremos en otro momento. Sí, la contaremos en otro momento, que tiene muchas secuelas después de la maca. Una maca momia, una maca enyesada. Sin ese accidente yo no sería lo que soy ahora. En fin, ¿quiénes tenemos derecho al placer? Y entre este cuestionamiento entran también los cuerpos con discapacidad. Esta romantización que se arma y sigue armando, donde los cuerpos con discapacidad, gente que tiene síndrome de Down o otro tipo de síndrome, es totalmente angelizada, romantizada, y nunca podrías pensar el tópico sexo, placer, erotismo en esos cuerpos. Para este tópico entrevisté a Emilce Moragues, que es comunicadora social, así que tomémonos un tiempo, un vinito para escucharla. No fue amor, nunca hubo entre nosotros. En principio creo que hablar de sexualidad y personas con discapacidad como conceptos en la sociedad están como muy divorciados. Es algo que yo siempre digo, porque se entiende a la sexualidad como sexo con otro cuerpo, y no como todo aquello que todas las personas debemos conocer de nosotras mismas en primera instancia, como para después emplearlo, si querés, de alguna manera con otro cuerpo o con nosotras mismas. Y el divorcio de estos dos términos viene sin duda dado por el hecho de la infantilización permanente de las personas con discapacidad. En este caso yo te puedo hablar de las mujeres, que hace que nunca vayas a necesitar o desear
ese conocimiento de vos misma, de persona con discapacidad, de su cuerpo y su sexualidad, porque siempre vas a ser, en este caso, una niña que nunca va a despertar en otro cuerpo el deseo y que, por supuesto, mucho menos en sí misma despertar la curiosidad, el deseo de conocimiento, de placer o lo que fuera. Experiencias, creo que hay un montón, pero partí de la base de que, por ejemplo, una consulta ginecológica a la que no va tu mamá es como, ¿por qué no vino tu mamá? O si tenés una relación afectiva que tenga un vínculo sexual, debe ser alguien que te quiere mucho o que no te quiere tanto y te puede lastimar porque raro, ¿no? Y volvemos a caer en lo mismo de la infantilización, la negación, la cuestión de que nunca sucederá en las personas con discapacidad. Y después, en relación a placer, creo que es para uno, todo lo que uno se decida a querer disfrutar. Pero bueno, volvemos a lo mismo de que hay que trabajar en la no diferenciación de estos conceptos que como sociedad estamos deconstruyendo de una persona con discapacidad capaz y no solo capaz, sino también potencial persona que quiere y desea y busca explorar sus derechos y entre ellos los derechos sexuales y reproductivos. Es muy importante entender, comprender, pensarnos que vivimos en una comunidad diversa, disidente, en donde los placeres, las formas de vivirlo, en la forma de vivir la vida misma, la sexualidad en este caso, son muy diferentes. Y no tenemos que dejar que la televisión, que las redes sociales nos empiecen a bajar lineamientos en los cuales no sentimos la comodidad, como en el caso que hablábamos en el podcast pasado con respecto a la masturbación, un ejemplo, donde hay opresión hacia nuestro placer, es donde no tenemos que estar, es donde tenemos que empezar a plantear la pregunta de qué es lo que sentimos con nuestro cuerpo, explorarlo. En este caso de una cuarentena, donde estamos más encerrados que nunca, ponernos a reflexionar lo que nos gusta, lo que no, ponernos a leer. Nosotros les vamos a dejar en la descripción los links con recomendaciones que nos dejaron nuestras entrevistadas. Lo que escuchamos de Emi también lo voy a dejar. Me parece muy importante, muy interesante para poder dejar de romantizar cuerpos que están fuera de la norma. En este caso, cuerpos con discapacidad. Dejar de romantizar, encontrar una manera más, por así decirlo, más abierta de pensar las situaciones, todas las situaciones en este amplio espectro de la vida. Espero que les haya gustado esta temática que hemos tocado, porque bueno, somos dos mujeres hablando en un programa de radio, entre comillas, un podcast, y teníamos que hablar de sexo, que me parece muy interesante para cerrar este programa de, loco, estoy cansada, estoy harta, voy a presentar una queja al comité de no sé quién. ¿Por qué siempre en los programas de radio donde hay mujeres o hay un par de mujeres se habla de sexo y lo primero que se habla es de poses? Qué bien, o posiciones. Qué bueno que en este programa no hemos hablado de posiciones, porque soy muy nula en eso. No, en serio. Se habla de la sexualidad desde el coito, y en realidad la sexualidad es un amplio espectro, y no sé si se han hablado de esas temáticas. Obviamente nosotros no estamos descubriendo nada, estamos tratando de ser, por así decirlo, un puente con otras voces y ustedes, pero basta de radio con un grupo de mujeres hablando de la sexualidad desde una perspectiva hegemónica, vieja. Obviamente esto no es un reproche, tampoco quiero ponerme así como en la profesora del feminismo, pero está bueno poder pensar desde otros lados. También hay cuerpos, en el caso de la asexualidad, que no busca el placer desde las formas que quizás estuvimos hablando ahora, o de las formas más convencionales posibles. Sí, comencemos a cuestionarnos las sexualidades, las entidades, las personalidades, sobre todo la comunicación. Creo que en mi caso no ha sido un error ver tantas series que me estén terminando diciendo lo mismo. Ver Sex Education, primera y segunda temporada, que hablen de comunicación, que uno dice, no, es que no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. No busques en internet, no busques en una revista. Preguntar a tu pareja, preguntar a tu vínculo, preguntar a la persona con la que salís. Decirle, no me siento cómoda con esta situación, o yo no te veo cómodo. Contame, ¿qué te gusta? No es algo que surge de la nada. Si todavía quieren seguir aportando con sus experiencias con respecto a esta temática, pueden dejarlo en los comentarios, nos pueden seguir mandando mensajes. Hay mucho para debatir y ampliar, pero por ahora cerramos, nos vamos a ir a tomar este vinito, quizás a comernos un sanguchito, y les mandamos muchos besos y abrazos en esta cuarentena. Yo soy Maca, la que está aguantando hace una hora para ir al baño, pero no me quiero levantar de esta silla porque es como que si voy al baño voy a evacuar
todas mis ideas hermosas para este podcast. Así que les mando un beso, un abrazo, chao. Yo soy Lupe, que desde el minuto 0 está muy borracha, y les mando muchos besis, nos minas. Nadie puede separarnos, cada día somos más las pibas que luchamos y no paramos sintiéndonos vivas y así vamos por el barrio caminando, apostando contra el patriarcado de este sistema represor que vivimos día a día.